Bueno, entonces ahora continuando con las teorías sobre la determinación de los tipos de cambio, ya que vimos la teoría de la paridad del poder adquisitivo, que es la que relaciona la inflación con la variación en la tasa de cambio, ahora vamos a ver lo que llamamos el efecto Fisher. Entonces, el efecto Fisher va a crear un vínculo no con la inflación, sino con las tasas de interés de un país. Esas son las que van a generar cambios en las tasas de cambio. Entonces, los inversionistas siempre van a llevar sus capitales a los países donde la rentabilidad sea considerada mayor, obviamente. Pero por esto mismo, ellos tienen que tener en cuenta los cambios que pueden tener la tasa de cambio. Entonces, el efecto Fisher internacional lo que afirma es que la diferencia en las tasas de apreciación o depreciación entre las monedas de dos países va a estar directamente relacionada con las tasas de interés de estos países, de estos dos países. Entonces espera que si la moneda del país con las tasas de interés bajas se aprecie con relación a la moneda del país con las tasas de interés altas. Entonces, aquel país que tenga las tasas de interés bajitas va a tener una moneda que se va a apreciar a lo largo del tiempo con relación a el país que tenga las tasas de interés altas. Entonces, si el país tiene las tasas de interés altas, se espera que esa moneda se vaya a depreciar con relación a la moneda del país que tenga las tasas de interés más bajitas. Entonces, en el PDF titulado La Administración Financiera Internacional, en la parte del efecto Fisher, vamos a tener la fórmula. Esta va a decir pues, que la tasa de cambio 2, ¿cierto? La que se espera que ocurra, la vamos a dividir por la tasa de cambio 1, o sea, la inicial que tenemos en este momento, y esto va a ser igual a la tasa de interés del país 1 sobre la tasa de interés del país 2. ¿Listo? Entonces vamos a tener un ejemplo. Si la tasa de interés a un año para, por ejemplo, letras del Tesoro suizo es del 4% y las tasas de interés de las letras del Tesoro americano es del 7%, listo, entonces, ¿qué va a pasar con la tasa de cambio si en este momento por un franco suizo tengo que pagar para tener un franco suizo 0.63 centavos de dólar? Listo. Entonces, en este caso, la tasa de interés alta es la de Estados Unidos. ¿Listo? Y no la del Tesoro Suizo. La de Suiza tiene la tasa de interés bajita. Entonces, de acuerdo a la fórmula, voy a tener que la tasa de cambio esperada la voy a dividir por 0.63, que es la tasa que tengo en este momento. Tengo que dar 0.63 dólares por un franco suizo. Y eso va a ser igual a, entonces tengo este interés que es 7% y 4%. 7% en el Tesoro americano y 4% en el Tesoro suizo. Entonces, como eso está en porcentaje, pues lo debo pasar a números. Entonces eso lo voy a dividir en 100. Y le voy a sumar un 1. ¿Listo? Entonces ya ese 7% ya no es 7%, sino que es 1.07. O sea, el 7 lo dividí por 100, me da 0.07 y le sumo un 1, entonces ya tengo es 1.07 y lo voy a dividir por 1.04. Ya no tengo 4%, sino que ese 4 lo divido sobre 100, tengo 0.04 y le sumo un 1. Listo, entonces ese resultado de 1.07 dividido 1.04 lo voy a multiplicar por 0.63, que es la tasa de interés que tengo actualmente, perdón, la tasa de cambio que tengo actualmente. Eso me va a dar 0.64. Listo, entonces esa va a ser la nueva tasa de cambio basándonos en estas tasas de interés. Listo. Entonces, ¿qué pasó con el franco suizo? Pues antes por un franco suizo necesitaba 0.63 dólares, ya necesito 0.64. Entonces, el franco suizo se apreció, ya es más caro. ¿Listo? De la misma manera que queremos saber el porcentaje de apreciación o depreciación, hacemos la regla de 3, donde 0.63 va a ser el 100% y 0.64 va a ser el porcentaje que queremos encontrar. Eso lo multiplicamos por 100,
y lo dividimos entonces por 0.63 y ahí nos daría en cuánto se apreció o en cuánto se depreció, pues si en ese momento no sabemos. Entonces tengo 0.64 por 100 y lo divido en 0.63, eso me da 101.58. Entonces, como es mayor a 100, sabemos que fue que se apreció. ¿Y en cuánto? En la diferencia. Entonces, la diferencia va a ser 1.58%. Recuerden que cuando uno tiene este tipo de fórmulas, le pueden preguntar pues cualquier información, ¿cierto? Le pueden pedir que despeje cualquier X que tengamos. Entonces, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que tenemos en el PDF, si cambios en las expectativas llevan a que la tasa de cambio pase de 0.63 a 0.70 dólares por un franco suizo, entonces, ¿qué va a pasar con la tasa de interés en Estados Unidos? Entonces, ahí que tengo la primera parte completa de la fórmula. Tengo la tasa de cambio 2 y la tasa de cambio 1. O sea que tengo que dividir 0.70, que es la tasa de cambio 2, en 0.63, que es la tasa de cambio 1. Listo. Y ya tengo que despejar las tasas de interés del país 1, que es Estados Unidos. Y tengo la misma tasa de interés en Suiza, que es del 0.0, pues del 4%, ¿cierto? Entonces, voy a coger ese 0.70, lo voy a dividir en 0.63 y recuerden que como ese 1.04, que es el 4% dividido 100 sumando 1, ese 1.04 me está dividiendo en el otro lado de la fórmula, entonces lo voy a pasar a multiplicar. Listo, todo lo que me esté dividiendo en un lado lo paso a multiplicar, lo que me esté multiplicando lo paso a dividir. De la misma manera que lo que esté sumando en un lado lo paso a restar y lo que esté restando en un lado lo paso a sumar. Esto pues son como esos datos pues que necesitan saber pues para saber cómo pueden despejar una X en cualquier fórmula que tengan. Entonces voy a coger 0.70, lo voy a dividir en 0.63 y a ese resultado lo voy a multiplicar por 1.04. Eso me va a dar que la tasa de interés de Estados Unidos va a ser el 15.56%. Recordemos que todavía tenemos ese 1 que está sumando, ¿cierto? 1 más la tasa de interés, ese 1 que está sumando, entonces lo paso a restar y por eso es que me da este 15.56% la tasa de interés. Acá vemos cómo se relacionan entonces anteriormente en la teoría del PPP, vemos cómo relacionamos las tasas de cambio con la inflación. Acá vemos cómo relacionamos las tasas de cambio con las tasas de interés en el efecto Fisher. Igual los invito a los chats donde vamos a repasar estas fórmulas y vamos a realizar más ejercicios de este tipo.